buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenido, gracias. Gracias. Bien, todavía faltan algunas personas unirse. Ahí está Pablo, perfecto. Buen día a todos. Hola, buen día. Buen día. Mucho gusto. Bien, les decía, bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada sobre pena ilícita, en la que tenemos unos paneles de lujo hoy y mañana. Mientras se sigue conectando la gente, siento que ya mi compañera Silvina copió en el chat el enlace para que puedan registrar su asistencia, y les recordamos que para tener una mejor experiencia educativa es muy importante permanecer con las cámaras prendidas. Tiene que ver con no solamente con la atención que una persona puede tener respecto de estas instancias de educación virtual, sino también con un posible intercambio con los y las expositores y expositoras. Bien, le doy la palabra entonces a Julieta Di Corleto, que es la defensora pública adjunta a cargo de la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa. Bueno, muchas gracias, Lucía. Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Bueno, para mí es un honor poder recibirlas en este espacio que se ha convertido en nuestra pequeña casa, el Zoom del Ministerio Público de la Defensa. Y en esta oportunidad estamos muy contentas y contentos de haber podido organizar una jornada en conjunto con la defensa pública y con integrantes de la defensa pública de la provincia de Buenos Aires. En el ingreso, en la antesala del encuentro, decía que espero que sea una de las primeras actividades que podamos continuar, porque me parece que estos diálogos en los que podemos compartir con defensores públicos de otras latitudes las experiencias comunes y pensar estrategias es una de las experiencias más provechosas que podemos tener en estos tiempos de pandemia. Aprovechar que se han acortado esas distancias geográficas y que hoy por hoy podemos entonces ensanchar nuestros horizontes y encontrarnos, aunque sea por este medio. Quisiera continuar con una serie de agradecimientos. En primer lugar, agradecerle muchísimo a expositoras y a expositores, en especial al profesor Zaffaroni por su presencia en esta actividad, que siempre ilumina y nos brinda, digamos, un brillo especial. Y en particular también a cada una de las expositoras y expositores que se prestaron a participar. Un saludo también especial a Pablo Bacani, que ha sido impulsor y promotor de esta temática y que siempre nos lleva a discutir más profundamente y a ir por más. Así que, Pablo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Y no quisiera terminar sin saludar a Silvina Alonso, que desde la Secretaría estuvo sosteniendo y organizando todo para que esta actividad la pudiéramos concretar. Y por supuesto, para terminar, agradecerles a cada una de ustedes por su presencia en este espacio. Auguro que va a ser una discusión muy rica, muy interesante y que espero que podamos tener frutos positivos de lo que discutamos en el día de hoy. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias nuevamente y quedamos aquí atentas a las exposiciones. Muchas gracias, Julieta. Bien, en primer lugar, le damos la palabra a Cecilia Boeri. Ella es defensora general de Mar del Plata y va a hablar sobre el litigio y las penas ilícitas y el rol de la defensa pública. Muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por permitirme este espacio
para hablar con defensores y con defensoras y compartiendo además con estos expositores de lujo y me intimida un poco, reconozco que esté presente el doctor Zaffaroni, porque ha sido un maestro para todos nosotros, así que, bueno, muchísimas gracias por permitirme este lujo. Bien, el tema que yo elegí, dando inicio un poco a esto, voy a decir algunas cosas que tal vez son obviedades, pero que es importante señalar. El derecho penal vigente estáticamente es un contenido encerrado en sus propios límites, pero en su dinámica trabaja estableciendo sus propias fronteras. Y esa dinámica no necesariamente se desarrolla distinguiendo entre violencia y no violencia, sino más bien entre dos males, diría yo, que son la represión legal y la represión ilegal. Porque antes y mientras se establecen los límites legales de aplicación del derecho de fondo, hay ingentes márgenes de violencia que recién se acotan o se legitiman con las sentencias firmes. Pero aún después de las sentencias firmes, también tenemos un espacio en la ejecución de la pena, en donde ese punto de legitimidad vuelve de pronto a distenderse y tiene que ser sometido a un análisis. Ese es nuestro terreno, es el terreno de la defensa, es el terreno de los defensores penales sustancialmente, porque defensa es freno, es nuestro territorio de litigio, y litigio es el arma con la que tratamos nosotros de ejercer esa pulsión para hacer valer el derecho penal mínimo, el derecho penal subsidiario, y donde tenemos que trabajar también en una defensa integral, que es la defensa de los derechos humanos. En esos aspectos, entonces, es difícil encontrar, yo diría que más que definir la pena ilícita, tendríamos que ver cuál es el estrecho margen de la pena lícita. Y realmente la pena lícita es casi, a veces es una abstracción, es aquello, permanece generalmente en el mundo del deber ser. Hay penas que se aproximan, o sea, el momento en el que se dicta una pena, o sea, por ejemplo, una sentencia, una condena, se condena a alguien a una pena lícita, pero en el cumplimiento de esa pena, las distancias son a veces siderales, a veces siderales. O sea, solamente lo cuantitativo se suele respetar, pero lo cualitativo, todo lo que tiene que ver con las condiciones de detención, las condiciones de detención que marcan los estándares constitucionales y convencionales, eso está sumamente distorsionado y en la realidad, en el día de hoy, demasiado distorsionado. Por eso el terreno, o nuestro terreno, tiene que ver en hacer valer digamos, hacer valer esa problemática en dos dimensiones. Una es un impulso que es casi contradictorio, y es tratar de que esa pena, o llamémosle privación de libertad, porque puede ser también durante las medidas cautelares, sea lícita, que responda, que se acomode a los estándares, y que significaría para nosotros hacer una contribución para que se legitime algo que en realidad querríamos que no existiera, porque nosotros, nuestra pulsión es hacia la libertad, pero tenemos que primero tratar de que se legitime, pero a sabiendas de que eso, el hecho o los hechos indican que no es así, buscar los mecanismos con los cuales hacer valer en distintas formas, que ahora voy a tratar de sintetizar, hacer que esa ilicitud de la pena, de alguna manera, la victimización que ocurre con nuestros propios defendidos, con la victimización de los victimarios, diríamos, signifique algún tipo de retribución, de retroceso, digamos así, del poder punitivo, de retroceso por aquella distorsión en lo cualitativo de la pena, que es todo el ámbito de ilegalidad. O sea, no estamos aquí hablando de la pena ilícita
en cuanto al desarrollo, creo, o por lo menos no lo voy a hacer yo, en cuanto a la manera de transcurrir el proceso, sino fundamentalmente en la que tiene lugar en los ámbitos de detención. Entonces, nosotros como defensores podemos trabajar tanto el caso a caso, como también trabajar en lo que es litigio estructural y complejo, con un tema que creo que es fundamental y que nos pone en una posición privilegiada como defensores públicos, y es en la defensa de los intereses de incidencia colectiva, porque como defensores públicos, o sea, si yo digo que somos una gran o la más gigantesca ONG, parece que, o sea, en realidad es una definición paradojal, pero no existe un grupo tan grande de personas que estén en contacto y que tengan una perspectiva tan privilegiada sobre las personas privadas de libertad como los defensores públicos. Y entonces tenemos una fuerza, tenemos un potencial en cuanto a que para esos intereses colectivos, hacer defensas colectivas, o sea, trabajarlo desde la defensa colectiva, que es algo importante. Yo creo que recientemente hemos tenido desde la Defensa Pública de la Provincia de Buenos Aires una experiencia que es agridulce por lo que les voy a contar, pero que nosotros nos presentamos en la Corte Provincial, todas las cabezas de las defensorías, en ese momento eran 18 departamentos judiciales, nos presentamos 17 porque ese día faltó alguien, y nos presentamos en el 2014 en el habeas Berbisky, que la Corte de la Provincia había dado por finiquitado, y bueno, el resultado ya, digamos, tuvimos otra charla sobre ese tema, la Corte de Nación volvió a manifestar, o sea, manifestó que no, que estaba abierto, que estaba inconcluso, y dio una serie de pautas respecto al momento en el que pueden considerarse cerrados este tipo de litigios, y que solamente es cuando se cumplen sus objetivos, que en este caso evidentemente no se han dado, porque cada vez está peor la población privada de libertad de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que quería señalar es que creo que gran parte de la fuerza de esa demanda no fue tanto, o sea, por su calidad, por los argumentos que eran contundentes, porque creo que nadie desconocía la situación de la provincia, la situación de los detenidos, sino el valor testimonial de que toda la defensa pública de la provincia se presentara a denunciar esta situación y pidiera que se solucionara, pidiera que se reanudara la ejecución, que no se retrocediera sobre los logros de Berbisky, y eso es un potencial que tenemos como defensores públicos y que no podemos desaprovechar. El sabor agridulce que tenemos es que ahora en la provincia no se nos ha dado intervención en el proceso ejecutivo a los defensores departamentales que presentamos, que ganamos en definitiva el caso ante la Corte Federal. Se ha argumentado que la defensa tiene que ser ejercida por la defensora interina ante la Corte, que es ante el fallecimiento del doctor Coriolano, es la doctora Ana Julia Biasotti, y que no nos ha dado intervención. O sea, hemos pedido que la Corte nos convoque, no nos ha convocado, nos ha dicho que solamente a través de la doctora Biasotti, y la doctora Biasotti ha presentado su minuta con otras peticiones que no son las nuestras. Esto no es la anécdota, o sea, no es el motivo de esta charla, es simplemente para decirles que es un punto más, un escollo más, que nos desafía y que nos va a obligar a insistir en lo mismo. Pero considero que el ámbito del litigio es un ámbito que del litigio estructural y complejo es un ámbito para la defensa pública, no solamente, estamos hablando de pena ilegal, o sea, estamos hablando de las personas privadas de libertad, pero hay otros aspectos para la defensa pública que también se pueden trabajar desde este punto de vista. Desde el punto de vista de lo individual, o sea, es importante que esto no significa que no se trabaje en el caso a caso, porque en el caso a caso también, ya sea cuando hablamos de medidas cautelares,
en los hechos, o porque es abusiva, o porque es injustificada, o porque es desproporcionada la medida cautelar, y en cuanto al petitorio, ya sea pidiendo directamente la libertad, pidiendo la compensación, por ejemplo, a personas que han sufrido lesiones, enfermedades, o pérdida de derechos, como pérdida de visitas, como ha ocurrido últimamente, y ha habido compensaciones por las visitas no gozadas en la provincia de Buenos Aires por la pandemia. O sea, el ámbito, y acá Pablo seguramente nos va a ilustrar, creo que en el tema de la compensación es algo que está todavía recién empezando con algunos casos aislados, pero es algo que a nosotros nos tiene que interpelar y tenemos que trabajarlo mucho. Esto es difícil sin una ley, trabajarlo a nivel de litigio estructural y complejo, el tema de la compensación. Hemos pedido conmutaciones de pena sin éxito, o sin respuesta, mejor dicho, y creo que a nivel legal sería muy importante conseguirlo. Pero bueno, dejo esto porque seguro que lo va a tratar Pablo. Sí quiero que tengamos en cuenta este aspecto, que es algo que en algún momento generó discusiones dogmáticas, que es el tema de la flexibilidad de la pena. Yo recuerdo desde la posición de Pavarini, que decía que la legalidad a ultranza terminaba siendo más pena, y la posición rígida de Luigi Ferrajoli en ese sentido. Y yo considero que este aspecto de este divorcio entre la pena, ya estamos hablando ya de pena, ¿no es cierto? La pena, los años a los que se condena a una persona, que los años a los que se lo condena es a una pena lícita, y la diferencia con el modo en que se cumple esa pena, no puede quedar sin tener una compensación o una contemplación. No me gusta personalmente que ese sea un tema que se tome en los atenuantes y agravantes, porque se lo estaría licuando. Yo creo que los atenuantes y agravantes tienen que ver con, o importan para la determinación de la pena lícita, pero en la pena, digamos, en la manera en que se cumple la pena, después allí hay que hacer otro análisis puntual, y creo que en ese aspecto hay mucha tela para cortar, desde Plácido para Carvalho, para atrás y para adelante, y estamos viviendo, mejor dicho, no nosotros, sino realmente nuestros asistidos, nuestros defendidos, uno de los peores momentos por el hacinamiento carcelario y la sobrepoblación, particularmente en la provincia de Buenos Aires, en las dependencias policiales, que necesita sí o sí que se trabaje en este aspecto. No tenemos que olvidar también las cuestiones estratégicas, porque hay cuestiones estratégicas que pueden llegar eh, a perjudicar nuestros objetivos, aún siendo valederas. Por ejemplo, la ley del 2x1 quedó en algún momento, o sea, tenía digamos, una función compensatoria respecto a las medidas cautelares prolongadas, pero no tuvo el efecto deseado, fue demonizada, y hoy, por ejemplo, volver a proponer alguna medida de esas características iría al fracaso. Hoy, dentro de nuestras estrategias, también tenemos que tener en cuenta las cacerolas. O sea, los defensores de la provincia hicimos una presentación en relación a las personas, a la prevención en ámbitos de encierro respecto a la pandemia y a los contagios de COVID-19, y con la sentencia favorable de la casación de la provincia de Buenos Aires, una campaña que, o sea, no viene al caso quién la impulsó, cómo la impulsó, en definitiva ocurrió, si mediáticamente o no mediáticamente, y tuvimos una sentencia de la Corte de la provincia que sí, que peor, porque si lo hubiera revocado, pero el efecto fue peor que si lo hubiera revocado, porque atomizó en el caso a caso y dio un mensaje claro a los jueces para que
retrocedieran sobre aquellas pautas que se habían dado en el fallo Violini para liberar personas, concretamente para evitar el riesgo del COVID. Entonces, este tipo de reacciones también tenemos que tenerla en cuenta cuando nosotros trabajamos estas estrategias, cuando trabajamos en litigio, también tenemos que ver. Y no finalmente, pero sí quería decirles que en materia de litigio, lo más difícil para nosotros, para los defensores, es la etapa ejecutiva, es diseñar el petitorio. Generalmente, en el aspecto de los hechos, va a ser casi, o sea, en la generalidad de los casos, vamos a lograr el allanamiento de la contraria, porque estamos hablando de un grado de ilicitud en el cumplimiento de la pena y de las medidas cautelares, de un grado tal que es imposible negarlo, es imposible realmente negarlo, o sea que ese aspecto lo vamos a tener. El tema es cómo, qué hacer, Ahí, en el último, en el que se llama Berbinsky II, o sea, la Corte Federal habló de un diseño de soluciones. Ese diseño de soluciones, los remedios para lograr los objetivos, que en este caso van a un objetivo mayúsculo, que es la reducción, por lo menos el que pedimos nosotros, la reducción de la población carcelaria. Claramente no más cárceles, sino menos detenidos. Y por supuesto mejores cárceles, mejores estructuras. Pero en los remedios, en cómo diseñar esos remedios, ese es el punto en el que es casi una ingeniería. Lamentablemente, en la provincia de Buenos Aires no tenemos experiencias de ejecución como para poder seguir una continuidad. O sea, el primer efecto del fallo Berbinsky fue un efecto que se dio por alguna modificación legal y creo que por el impulso que el mismo fallo dio, con la contundencia del fallo, generó un impacto que aún en un momento de mano dura, un momento en el que estaban en la provincia de Buenos Aires, Rucauf como gobernador y Casanova como ministro, aún en ese momento se produjo un importante retroceso de la población carcelaria, que fue importante porque fue no solamente retroceso, sino que fue primero frenar la suba y después retroceder. Pero bueno, ahora es el desafío que nosotros tenemos por delante, es ese. Pero, y contame cómo voy con el tiempo porque estoy perdida. Sí, te quedan 2 minutos. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces no estaba tan perdida. Les quería decir que el tema del litigio, no pensemos solamente en grandes e inmensos litigios estructurales y complejos. Tenemos temas menores que abarcan intereses homogéneos, como por ejemplo, les comento, estrategias que hemos hecho en materia de prevención de la tuberculosis o del HIV, o como existe en este momento con el tema de la vacunación en la provincia de Buenos Aires, que ha iniciado la Comisión por la Memoria, que ha tenido un fallo favorable, pero que no se está cumpliendo y que es todo un momento ahí hay. O sea, hay múltiples temas que nos convocan para utilizar esta herramienta que es importantísima en defensa justamente de los derechos de incidencia colectiva. El habeas corpus tiene que estar en nuestra visión permanentemente, en la visión de una defensa integral. Así que a los defensores penales, a las defensoras penales, las invito a que ejerciten esta herramienta y ejerciten este poder que tiene la defensa pública. Un poder que lo estamos usando, pero que todavía en gran parte está desaprovechado. Bueno, muchas gracias por escuchar. No, muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos. Le damos ahora la palabra a Guillermo Todarello.
Él es defensor público oficial, integrante del Ministerio Público de la Defensa, e integrante de la Comisión de Cárceles, y nos va a compartir sus reflexiones acerca de la compensación por daños sufridos en el ámbito carcelario. Bienvenido, Guillermo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, por supuesto, es un placer, es un honor poder compartir este espacio. Y bueno, me parece que, espero que se oiga bien, estoy con el celular. Bueno, intentaré ser concreto. Me pidieron en su momento, la invitación estaba vinculada a un artículo que fue publicado en la revista del Ministerio Público de la Defensa, es el número 15, es de acceso libre en la página de la Defensa Pública. Ese artículo fue publicado en coautoría con Leandro de Stefano, quien también es integrante de la Comisión de Cárceles, y desde el título quisimos marcar una cuestión esencial vinculada con el Instituto de la Compensación. Porque desde el título habíamos señalado que la temática se analizaría la compensación por daños sufridos en el ámbito carcelario y por deficientes condiciones materiales de detención. Sabido es que el reconocimiento de la jurisprudencia respecto del Instituto de la Compensación, generalmente, en los casos que conocemos, aborda cuestiones vinculadas a los daños concretos sufridos por las personas privadas de libertad, en particular daños muy graves. Recordarán ustedes el caso Núñez, Reina, Britos. Son actos muy graves de abuso sexual, de tormentos, sufridos por estas personas privadas de libertad. Y allí, en el ámbito judicial, de alguna manera se logró que se reconozca esos daños y que se emplee, se ejecute una especie de compensación, entendiendo como ilícita esa pena en virtud de los graves daños ocasionados. Por supuesto que a partir de diferentes desarrollos doctrinales, en los cuales por supuesto ha impulsado el doctor Zaffaroni o Pablo Bacani y la Corte Interamericana en el precedente vinculado al asunto de Plácido, de la penitenciaría de Brasil, se empezó a trabajar sobre los daños ocasionados a las personas privadas de libertad a partir de las condiciones deficientes de detención. Condiciones vinculadas, como todos sabemos, a partir del hacinamiento, de la sobrepoblación, de las dificultades para el acceso a la atención sanitaria de las personas privadas de libertad, de la violencia sufrida al interior de las cárceles, de las dificultades para acceder al trabajo, a la educación, etc. De manera tal que, si esas condiciones deficitarias implican de alguna manera malos tratos, o un trato arbitrario que el Estado brinda a la persona privada de libertad, el Instituto de la Compensación lo que persigue es de alguna manera reparar esa situación ilegal, esa situación ilícita. Y esa reparación, incluso luego va a ser abordada por alguna de las participantes, puede ser de diferentes maneras, a través de la reducción del plazo que esa persona tenga fijado para cumplimiento de la pena, o a través incluso del otorgamiento de algún derecho reconocido, por ejemplo, en la ley de ejecución penal, tal cual lo que ha ocurrido en diferentes precedentes jurisprudenciales, a partir, por ejemplo, del otorgamiento de un arresto domiciliario, como en el caso Britos, que incluso nos acompaña Pablo, el defensor que ha impulsado esa solución. Entonces, lo que nosotros quisimos trabajar en ese artículo básicamente se vinculaba con la manera de demostrar, de probar, de acreditar esos tratos arbitrarios vinculados directamente por las deficientes condiciones de detención, y la forma en que desde la defensa pública correspondería, o los caminos que podrían ser recorridos para acreditar esos tratos arbitrarios. De allí la importancia de tener en cuenta un cuaderno, por ejemplo, o legajo de vulnerabilidad, porque desde luego que no va a ser lo mismo el cumplimiento de una determinada pena, sea como medida cautelar o como ejecución de la pena, respecto de una persona, por ejemplo, que transite una enfermedad crónica, que posea algún grado de discapacidad, que haya sido, por ejemplo, trasladado
durante un tiempo extenso lejos del ámbito familiar. Incluso en nuestro país, desde luego que las personas que trabajan en la provincia de Buenos Aires tienen un contacto con condiciones mucho más graves que las que nosotros percibimos en el ámbito federal. Pero también en el ámbito federal es preciso subrayar la situación de escuadrones que se verifican en escuadrones de gendarmería, de prefectura, en esos espacios en donde se caracterizan no solamente por el hacinamiento, por la sobrepoblación, sino directamente por la anulación de todo tipo de tratamiento penitenciario. De manera tal que no puede ser exactamente igual si la persona transcurre un determinado tiempo en esas condiciones que si lo hubiese hecho como una pena ilícita en condiciones adecuadas para el cumplimiento de una determinada pena. Y eso debe ser compensado. Pero además, y aquí está el otro aporte, y que en realidad lo menciono, ha sido estrictamente un aporte de Leandro de Stefano como coautor de ese artículo, que tiene que ver con la búsqueda de la fuente de las obligaciones del Estado Nacional en pos de reparar esa pena considerada ilícita. Desde luego que existen dispositivos supraconstitucionales desde la Convención contra la Tortura o la Convención Americana de Derechos Humanos que establecen la obligación de reparar un determinado daño. Pero incluso en el ámbito nacional y legal, desde la perspectiva de la fuente de las obligaciones, si el Estado argentino posee el deber de garante respecto de evitar daños sufridos, que las personas privadas de libertad a su exclusiva custodia y guarda sufran daños arbitrarios, si ese deber de garante, que no solamente se establece también a nivel legal en la ley 24660, a nivel constitucional en el artículo 18, sino también a nivel supraconstitucional en las convenciones mencionadas, sino también a partir de la ley 26.944, que es la ley de responsabilidad estatal. Y ese deber de garante del Estado Nacional, que concluye concluye directamente en una responsabilidad por los daños sufridos por las personas privadas de libertad. Y esto es importante, porque esa fuente de las obligaciones, en este caso en particular, como responsabilidad del Estado, será objetiva y directa. ¿Por qué subrayamos estos dos elementos? Porque será objetiva, porque ya no dependerá o no será imprescindible o necesario para acreditar la responsabilidad estatal probar el dolo o la culpa del agente, por ejemplo, responsable de los daños sufridos por la persona privada de libertad. Eso correrá ya por un carril independiente. Si el Estado tiene el deber de garante, de custodia de las personas privadas de libertad y de cuidar no solamente la vida, sino la integridad personal de esas personas, esa responsabilidad que emerge de la fuente de las obligaciones, al ser objetiva, ya no dependerá de ese dolo o de esa culpa del funcionario que, por ejemplo, haya causado el daño. Esto incluso implica, me parece, una respuesta a esa postura que asumió el doctor Magariños en el caso Núñez, en donde dijo, hasta que no podamos tener sentencia firme respecto de la autoría de las lesiones, no podemos avanzar en el tema de la compensación. Pero además es directa, precisamente porque emerge de ese deber de garante, que incluso ha sido reiteradamente sostenido por la Corte Interamericana en diversos precedentes, en donde se establece ese deber de garantía respecto de la custodia de las personas y de la protección de la vida y de la integridad física de las personas. Ahora bien, me parece que desde luego que lo que se intentó, y por supuesto queda todo esto expuesto para que lo podamos conversar y preguntas posteriores. Yo no quiero ocupar mucho tiempo más, solamente hacer hincapié en destacar que el Instituto de la Compensación puede ser una herramienta esencial para, de alguna manera, proteger la situación y sobre todo de las personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, en donde será muy importante y muy relevante la acreditación de los hechos que lleven luego a la presentación
de la petición concreta del pedido de compensación, cómo acreditar esos daños, pero no solamente, como decimos, a partir del daño concreto que pudo haber sufrido una persona privada de libertad, ya sea desde funcionarios públicos, como también personas, compañeros de la víctima, que también sea objeto de lesión, por ejemplo. Y decimos que podría ser objeto de la compensación ambas causales, ya sea que provenga de parte de funcionarios estatales como de otros internos, porque precisamente esa responsabilidad es objetiva y directa. Y la acreditación de la situación, por ejemplo, de una persona que padezca una enfermedad crónica y que no pueda recibir o que no haya recibido la atención sanitaria adecuada, correspondiente, la acreditación a través de diferentes escritos, acciones de habeas corpus, etcétera, certificados médicos, será esencial para conformar ese legajo que hablamos, un legajo de compensación o de vulnerabilidad que tienda luego a la correcta solicitud del reconocimiento de esta herramienta. No quiero ocupar más tiempo, quedo por supuesto a disposición, agradezco muchísimo la posibilidad de participar y bueno, les dejo un saludo muy grande. Gracias. Gracias, doctor Todarello. Le quedaban 2 minutos igual. Aún. Agradezco muchísimo el compromiso con el tiempo. Hacen mi trabajo mucho más fácil. Bien, muchísimas gracias, doctor, entonces, por su exposición. Ahí dejamos en el chat tanto el enlace al artículo que mencionaba el doctor Todarello en coautoría con el doctor De Stefano en su exposición, y a un boletín de jurisprudencia realizado desde la Secretaría sobre condiciones de detención, su incidencia en la pena y en el cómputo, por si les resultara de utilidad. Bien, les presento ahora, le doy la palabra a María Celina Berterame. Ella es defensora oficial también de la provincia de Buenos Aires y nos va a compartir sus reflexiones sobre estándares probatorios en materia de pena ilícita. Bienvenida, Celina, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Antes que nada agradecer la presencia de cada una de las personas que se inscribió en esta jornada. De más está decir que siento una profunda admiración por quienes son panelistas en este encuentro, y decir que, bueno, que conozco a la doctora Boveri y a la doctora Div en el ejercicio de mi función, dos mujeres a quienes admiro profundamente. Bueno, y obviamente admiración también por el doctor Zaffaroni, quien tanto enseña y por su trayectoria, en definitiva. La temática para la que he sido convocada a esta jornada se vincula con los estándares probatorios en materia de pena ilícita. Cuando hablamos de esta temática, creo que abarca dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con la prueba del castigo ilícito en sí, es decir, las formas en que vamos a poder probar, también como hablaba un poco ya Guillermo, determinada cantidad de castigo ilícito por parte de agentes estatales, y por otro lado la forma en que esa prueba va a tener que ser valorada por quienes tienen la obligación de sancionar, no solamente digo de sancionar hechos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, sino también por quienes tienen la obligación de adecuar la pena que está sufriendo esa persona conforme el impacto y el daño que se ha causado por esa pena ilícita demostrada o probada. Es decir, la jueza o juez ante quienes en definitiva nosotros como defensoras y defensores vamos a pedir y a solicitar que ese castigo que se vuelve intolerable por su desproporción, de alguna manera, digamos, impacte, se tenga en cuenta, esto de lo que hablaba hoy al comienzo la doctora Boveri, que cuente de alguna manera esa pena ilícita, que tenga algún impacto concreto, de alguna manera en la vida de la persona que está privada de libertad. Uno de los principios probatorios más relevantes y que debe permear el análisis de toda esta cuestión está dado, entiendo, por el principio del cual
también habló ya Guillermo recientemente, que es el principio de la presunción incorporada, digamos, de responsabilidad estatal, que ha sido definido por la Corte Interamericana en diversos precedentes, incluso también por la Corte Europea de Derechos Humanos, y que podría explicarse muy sucintamente de la siguiente manera. Si se presume que el Estado es responsable por los malos tratos que exhibe una persona que ha estado bajo su exclusiva custodia, si las autoridades no son capaces de demostrar que esos agentes estatales bajo cuya custodia ha estado la persona no incurrieron en tales actos. ¿Bien? Con esa premisa básica, en relación con las personas y en lo que respecta a las personas privadas de libertad, ha dicho, obviamente, la Corte Interamericana que toda persona que está privada de su libertad en un centro estatal tiene derecho a vivir en condiciones compatibles con su dignidad de ser humano y derecho, obviamente, a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como garante, ¿sí?, como responsable de los centros de detención, es el principal garante de esos derechos. Esto lo ha dicho en precedentes como Castillo Petrucci, también lo ha dicho desde los inicios, en el caso de Durán y Ugarte, y es justamente en virtud de esa responsabilidad del Estado, justamente de adoptar medidas positivas, lo que se conoce con la doctrina de las obligaciones positivas del Estado para garantizar y proteger la seguridad de las personas que están privadas de libertad, sujetas a su jurisdicción. La Corte estima que esa obligación de garantía se vuelve mucho más evidente con las personas privadas de libertad, y esto lo ha dicho especialmente en el caso del asunto de la cárcel de Urso Branco. En lo que respecta a la salud, digamos, de las personas privadas de libertad, específicamente ha dicho la Corte Interamericana que cuando una persona es privada de su libertad en un estado normal de salud y luego posteriormente aparece con alguna afectación, justamente corresponde al Estado dar una explicación satisfactoria y convincente, dice la Corte, de esa situación y para desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad mediante elementos probatorios adecuados. ¿Sí? Acá abro, digamos, una pantalla para ver qué entendemos como bueno, esos medios probatorios adecuados. ¿Cómo va a probar el Estado que no tuvo absolutamente nada que ver con esta afectación a la salud de la persona? Esto lo dijo especialmente en un caso que tiene que ver con Argentina, que es el caso de Mendoza, contra Argentina, recepciones preliminares y fondo de reparaciones. Y ese estándar probatorio de violación de derechos humanos justamente está dado porque, bueno, frente a personas privadas de libertad, esta posición especial de garante que tiene el Estado se vincula justamente con la situación de sujeción especial, porque hay un fuerte, esto ya lo dijo la Corte de forma muy expresa, ¿no? Que se caracteriza por el fuerte control o dominio sobre las personas que están privadas de libertad. Es decir, hay una interacción, y así lo definió la Corte Interamericana, especial entre la persona que está privada de libertad y el Estado, caracterizada por la intensidad particular con la que el Estado puede regular los derechos y las obligaciones de la vida en prisión. ¿Bien? Esto lo dijo especialmente en el caso del Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay y también en el caso Fermín Ramírez, entre otras sentencias. Entonces, decía, la especial obligación, además que tiene el Estado de investigar eficazmente los hechos de tortura o malos tratos que ocurran en el seno de una institución social total como es la prisión, tiene entonces, desde mi perspectiva, o debería tener como, digamos, mira principal en materia probatoria, la mirada puesta en aquello que el Estado, a través de sus agentes de fuerzas de seguridad y también, por qué no decirlo, a través de las prácticas de los agentes de la Administración de Justicia Penal, va a hacer o va a omitir hacer para obstaculizar el acceso real a la justicia de quien ha sido víctima de un delito o de un determinado trato cruel, inhumano y degradante. En este punto me interesa destacar la importancia que tienen las reglas de Brasilia sobre personas en condición de vulnerabilidad, que han sido aprobadas
por la Cumbre Judicial Iberoamericana, pero que han sido incorporadas como una guía fundamental para la actuación de la Administración de Justicia Penal en nuestro país por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la acordada número 5 del año 2009. Estas reglas especialmente consideran a las personas privadas de libertad como personas en situación de vulnerabilidad, y reitero, esta guía es para jueces y juezas y también para fiscales y fiscalas, defensores y defensoras. Por otra parte, la Corte Interamericana ha establecido respecto de las pruebas con las que se puede llegar a establecer que se ha cometido un determinado hecho de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, que si bien existen pruebas directas que son, digamos, que no requieren de un mayor análisis de complejidad, como puede ser una prueba documental o una prueba pericial, ha establecido que es necesario ponderar también lo que se llama pruebas indirectas para probar estos hechos, como las pruebas circunstanciales, los indicios y las presunciones, ¿sí? Que cuando son coherentes y se confirman entre sí, pueden inferir conclusiones sólidas sobre los hechos que se están examinando. Y digo esto porque en muchos casos vamos a tener, como defensores de la persona que ha sido víctima de un determinado delito en el ámbito penitenciario, quizás escasas posibilidades de acceder, puede ocurrir que no, pero en general puede suceder, a prueba testimonial, obviamente directa. En general, estos hechos ocurren, digamos, en lugares en donde nadie accede, donde no hay testigos directos, donde los testigos son en general de oídas. Entonces va a ser importante que este principio también permee todo el análisis de toda la prueba que puede llegar a tenerse, considerando además la estadística que nos dice que en estos casos hay un alto grado de impunidad por parte de los agentes estatales. Esto ya se lo han advertido los organismos internacionales de control al Estado argentino, el Comité de Derechos Humanos, se lo ha advertido también el Comité CEDAW en relación con los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales son víctimas las mujeres en prisión, e incluso lo ha hecho también el Comité contra la Tortura. Entonces, entiendo que, atento al estándar de impunidad que impera en materia de esta clase de delitos, es necesario reforzar este principio de presunción incorporada y que este principio empiece a permear todas las posibilidades reales que hay de llegar a una prueba concreta en un hecho de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, que luego vamos a hacer valer para poder pedir algún tipo de reparación y compensación, tal como la Corte Interamericana también ha establecido que debe ser una reparación integral, que debe ser lo más eficaz posible, y por eso la importancia de que, entiendo, esa compensación o esa reparación venga de la mano de una readecuación proporcional de la condena, que si bien en principio comenzó siendo lícita, luego se volvió ilícita por la desproporción que surge a partir de un castigo, un plus de castigo ilícito. Dos precedentes que me interesa destacar en relación con esta cuestión. Hace muy poquito, en el año 2019, en diciembre del 2019, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, en un fallo que entiendo relevante porque no hay muchos precedentes en esta materia, estableció y se hizo cargo, se hizo eco del principio de presunción incorporada, pero además fue más allá y evaluó concretamente los testimonios de personas privadas de libertad, testimonios que habían sido incorporados en un juicio oral, y estableció que las personas privadas de libertad, justamente por esta especial relación de sujeción en la que se encuentran, no pueden ser libres al momento de brindar una declaración. En este caso particular, eran testimonios de personas que tenían una enorme pena en expectativa por delante, y se estaba evaluando la responsabilidad de un agente penitenciario por el abuso sexual de un interno.
También me interesa destacar que en este caso se conformó una estrategia, y en esto también reitero la importancia del litigio estratégico, tal como Cecilia Boeri lo destacó al comienzo de esta charla, una estrategia de litigio con la Defensoría de Casación, en cuyo marco se solicitó una audiencia de la víctima con los jueces ante la Sala Quinta, y creo que eso fue fundamental para dar cuenta de la arbitrariedad con la que la prueba había sido valorada en primera instancia. En ese caso, digamos, concreto, la víctima pudo relatar en primera persona lo que le había ocurrido en prisión. Había prueba pericial que daba cuenta de lo que había ocurrido, del delito concreto de abuso sexual, y sin embargo se tomaron en cuenta testimonios que, en definitiva, lo que dice el Tribunal de Casación Penal en este caso, no podían ser valorados de forma, digamos, ingenua, de alguna manera, porque son parte justamente de un contexto, o sea, esas personas que se encuentran en un contexto de encierro, en una particular situación de sujeción, y además el tribunal, es interesante también destacar que en el marco del trámite recursivo se ocupó de conocer específicamente la situación procesal de cada uno de esos testigos que había depuesto en el juicio oral, estableciendo justamente esto, las penas en expectativas que tenían. Esto había sido parte también del recurso, de los agravios del recurso de casación, y en este caso, como defensora oficial, bueno, patrociné a la víctima, que era defendido desde la defensa pública, y creo que también fue importante esa participación y fundamental, porque también, como decía Cecilia Boeri, nosotros como defensores y defensoras oficiales somos los que más información tenemos en relación con estos hechos, porque somos los que, si estamos digamos, involucrados con nuestros defendidos, tenemos la chance de conocer de primera mano la información y hacer que la prueba no se pierda. Y en relación con esto, me interesaba destacar un caso que también mencionó el doctor Tudarello, que es el caso de Reina, que es un caso en el que fue también fundamental para lograr finalmente la compensación, de alguna manera, que le otorgaran la libertad a este chico. La actuación inmediata de la defensa, en el marco de esa causa, la víctima había sido, digamos, atacada por un agente penitenciario de una forma atroz, y fue mediante la interposición de un habeas corpus de forma inmediata que se logró una pericia médica rápida, y esa pericia médica que se hizo pudo demostrar que había una afectación muy grave del derecho a la salud de una persona que estaba privada de libertad, y los agentes penitenciarios claramente no tenían ningún tipo de explicación para esto que había ocurrido en el seno de la prisión. Fue con base en esa pericia que el Tribunal de Casación, la Sala Primera, con voto primero del doctor Carral y luego del doctor Maidana, también hicieron eco de este principio del cual hemos hablado y que tiene que ver con la presunción de responsabilidad del Estado, la presunción de responsabilidad objetiva, pero fue fundamental, digo, esta pericia para dar por sentado que se había, digamos, modificado el estado de salud de una persona que había ingresado sana y que de repente aparecía con una hipoacusia grave en virtud de una lesión causada por un agente penitenciario. En ese caso no se estableció la necesidad de ningún tipo de condena firme. De hecho, hasta el día de la fecha aún no se ha realizado el juicio en contra de ese agente penitenciario, pero, reitero, permeó en ese caso también el principio de responsabilidad estatal objetiva y a priori, ¿sí? Que entiendo debe permear también todo lo que atañe a la prueba en materia de pena ilícita. Bien, creo que he dicho básicamente todo lo de lo que quería hablar. Obviamente también quedo abierta a cualquier tipo de pregunta o consulta vinculada con los casos. Sí, supongo que los links de los casos, digamos, están incorporados
no sé si en la charla los dan, los links si los pueden aportar. Me parece interesante sobre todo este caso que mencionaba del Tribunal de Casación Penal, que es la causa 94026 del 19 de diciembre del año 2019, en donde justamente el Tribunal de Casación hace un análisis muy concreto de cómo debería ser valorada la prueba de un determinado hecho de tortura en el contexto penitenciario, en especial por la relación de sujeción que hay de todas las personas privadas de libertad, y porque este tipo de hechos, en ese caso concreto un hecho de abuso sexual, en general ocurren obviamente en contextos de absoluta privacidad, en donde en general no hay acceso de nadie, digamos, a poder conocer de forma directa lo que ha sucedido. Bueno, muchas gracias, Serena. Perfecto el tiempo. Otra vez, hace que mi trabajo sea muy fácil. Vamos a buscar ese precedente si no está incluido en los otros boletines y lo vamos a incorporar en el chat. Bien, bueno, muchísimas gracias por tu exposición y por acompañarnos. Resalto nuevamente esto que decía Julieta al principio de la charla acerca de realizar actividades y tejer relaciones entre las defensorías federales o quienes estamos trabajando en la defensa federal y quienes trabajan en las defensorías de provincia, y lo importante que esto es para nuestro trabajo y para nutrirnos mutuamente. Bien, para cerrar el panel del día de hoy, recuerden que mañana tenemos un nuevo panel. Le damos la bienvenida al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Él es profesor emérito en la Universidad de Buenos Aires y es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos va a compartir sus reflexiones sobre pena ilícita, los desafíos de la dogmática. Bienvenido, doctor, un placer tenerlo entre nosotros. Bueno, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, queridas amigas, queridos amigos. Sí, hay cosas peores que tenerme a mí aquí. Bueno, me alegra muchísimo escucharlos y escucharlas, y sobre todo que la mayoría son mujeres. Realmente entusiasma mucho escuchar sus observaciones, la lucha que están llevando, y efectivamente, decía la doctora Cecilia hace un rato, la Defensoría es una especie de ONG. Yo diría que es el estudio jurídico más interesante, ¿no? El que atiende los casos más vulnerables, claro. Les confieso que en algún momento tuve ganas de ser defensor general. Y hace unos cuantos años, cuando me ofrecieron ser ministro de la Corte Suprema, dije, no, yo quiero ser defensor general. Y me dijeron, no, bueno, pero te necesitamos como ministro de la Corte Suprema. Bueno, es una prueba de militancia, está bien, dije. Pero la verdad que sí, quería el otro. Quería el otro porque, bueno, ser jefe del estudio jurídico que atiende los casos más vulnerables de todo el país, bueno, en lo federal, bueno, era algo que era un desafío interesante. Pero bueno, veo que se ha generado ese espíritu de cuerpo en ustedes y veo que con los años se ha consolidado la conciencia de esa función, ¿no? Una función difícil, por cierto, porque el contexto, bueno, el contexto es complejo, pero creo que un poco tenemos la culpa los que hacemos dogmática penal y esas cosas, porque formamos profesionales con una dogmática que parte del delito y la pena queda al final, cuando tenemos que invertir la cosa, hacer la dogmática a partir de la pena. Y por otro, porque, bueno, ¿qué es lo que define el ámbito epistemológico del derecho penal y lo distingue de otra rama del derecho? Es la pena. Pero la pena, claro, si
Si partimos de una teoría del conocimiento realista, creo que tenemos que sacarnos de la cabeza, empezar a decir cómo se justifica la pena, y si es retributiva, si es la retribución kantiana, si es la retribución hegeliana. Porque esas son alucinaciones. Empezamos pensando que estamos en el estado ético kantiano, en el estado racional hegeliano, y no estamos en el estado de derecho que tenemos nosotros. ¿Qué es un estado de derecho? Sí, bueno, ningún estado de derecho histórico es perfecto, por supuesto, el modelo ideal nunca se realizó históricamente y no creo que se realice, pero es un modelo ideal que sirve para, como termómetro, ¿no? Como barómetro de ver por dónde andamos. Y bueno, en todo Estado de Derecho vemos que hay un poder que deteriora el Estado de Derecho, y es el poder punitivo, que no es todo formal, no pasa todo a través de jueces ni a través de nosotros. Hay un poder punitivo también paralelo, hay un poder punitivo subterráneo que se ejerce de distintas maneras. Cuando uno ve el panorama de América Latina se da cuenta que, bueno, que el poder punitivo es un poder político que no está en manos de las autoridades políticas tampoco, totalmente, ¿no? No, pasa por otros lados, agencias que se autonomizan, policías que se autonomizan, aparecen justicieros, aparecen comandos, aparecen paramilitares, qué sé yo, y eso es poder punitivo. Ilícito, sí, es ilícito, pero existe porque el poder punitivo lícito lo permite, porque si no, no existiría. Entonces se manifiesta como algo complementario, bueno, algo que está ahí. Es un poder que si no lo contenemos y barre del todo el Estado de Derecho y nos vamos directamente al genocidio, ¿no? De modo que la función de contención es la verdadera función. Y bueno, de eso tenemos que partir para construir una teoría del delito que sea una suerte de dique con puertas que contengan ese poder de alguna manera. Poder que no ejercemos nosotros, ¿no? Eso de que los jueces ejercen poder punitivo es un invento. No, los jueces pueden parar el poder punitivo, pueden acotar el poder punitivo, pero ejercerlo lo ejercen siempre las agencias ejecutivas o alguien que sale que está al margen del propio Estado, ¿no? De la propia legalidad. Ahora, las propias penas formales que pasan por los jueces en América Latina son todas ilícitas, de eso no me cabe la menor duda. En algún grado son ilícitas. Bueno, nuestro país, bueno, quizá hay países que están mucho peor que nosotros, ¿no? Los índices tolerables, más o menos, de Naciones Unidas son una superpoblación de 120%, es decir, un preso, 20, un preso, 30, donde cabe un preso. Nosotros tenemos índices de 250, 300, 350%. Eso normalmente, pero no es una cuestión meramente de espacio o de cubaje de aire, no. Es una cuestión de que en nuestro continente, cuando ha pasado eso, ha disminuido, ha aumentado el número de presos, pero no ha aumentado el número de funcionarios de seguridad. En consecuencia, el índice que marca Naciones Unidas, unos 6 presos por funcionario, en América Latina se va a 30 presos por funcionario, 35 presos por funcionario, lo que por regla general, cuando la cosa se deteriora mucho, bueno, la cárcel deviene una especie de campo de concentración y ahí el orden interno de ese tumulto humano es controlado por bandas internas, algunas manifestaciones más o menos organizadas, que compiten por poder hegemónico, y eso es lo que da por resultado los famosos motines, a veces en nuestra región, con decenas de muertos, decapitados y todas esas barbaridades que pasan. Bueno, ese es el contexto regional. En ese contexto regional, bueno, quizá no tengamos la peor parte, pero sí tenemos una buena parte. Y esa buena parte, de alguna manera,
es inevitable que no podemos dejar de pensar que cuando se dispone una prisión preventiva o se dispone una pena privativa de libertad, predominan más las prisiones preventivas en América Latina, porque la mitad de los presos que tenemos no están condenados en América, en nuestra América, y en el norte están condenados a través de un procedimiento expeditivo que es la plea bargaining, pero acá en el sur normalmente no están condenados, aunque nos estamos transfiriendo también la misma metodología para cambiar presos sin condena por condenados sin juicio. Lo cierto es que sí, convierte a los jueces en autores mediatos de penas crueles, inhumanas, degradantes, e incluso en algunas circunstancias particulares de la persona, etarias, de salud, etcétera, en tortura. Esa es la realidad con la cual tenemos que luchar, y enfrente tenemos un grave problema, que es el problema político general de nuestra región, donde estamos dominados por monopolios mediáticos, es decir, monopolios mediáticos que han asumido la condición de partidos políticos únicos y tienen un discurso de pretendida guerra al delito, que es falso, por supuesto. No, es decir, la prisionización masiva en América Latina, el gran encarcelamiento, no forma parte de ninguna guerra al delito, al contrario. Esas condiciones carcelarias son condiciones de reproducción de delito. Como todos sabemos, en la población penitenciaria hay algunas características de toda la población penitenciaria que revierten en toda la sociedad, ¿no? Primero, tenemos un altísimo predominio de hombres. El porcentaje de mujeres es muy bajo, 5%, 4%, 4,5%. Bueno, yo le diría al feminismo que lo primero que tiene que hacer es mirar esto para darse cuenta de la vigencia del patriarcado en nuestras sociedades, ¿no? El sistema penal no se ocupa de controlar socialmente a las mujeres porque la controlan los hombres. Bueno, listo. Eso es la verificación, de mirar así nomás cómo se compone por género la población penitenciaria. Pero después sabemos que en el resto de la población hay algún porcentaje que no pasa del 10-15% de patibularios, y el resto son delitos de subsistencia contra la propiedad, y lo vemos en la estadística de sentencia, contra la propiedad o pequeña distribución de tóxicos y minoristas, es decir, una delincuencia de subsistencia que se reproduce a través de este amontonamiento carcelario. Es decir, reproduce ladrones, por así decirlo, por decirlo muy groseramente, que cumplen la función de salir con un certificado de incapacidad laboral, volver a robar y robarle a los vecinos, con lo cual generan contradicciones y debilitan el sentimiento de comunidad de los barrios precarios de los cuales proceden. Esta es una realidad que a través de que estos partidos únicos de medios le imponen, le generan miedo en los estamentos políticos, que creen el riesgo de perder base electoral, lo cual sucede también con gobiernos populares, de modo que pasan todos los colores políticos y la cuestión se mantiene, y esto pasa en todos los países, por supuesto. En segundo término, le imponen miedo a los jueces tienen miedo de ser estigmatizados, miedo de ser linchados mediáticamente. En fin, estamos viviendo en cierta medida, bueno, una presión, no digo dictadura, pero una presión totalitaria, una pulsión totalitaria de partidos políticos únicos a través de medios hegemónicos. Frente a esta realidad, sí, hay que pelear por las compensaciones y por todo eso. Creo que, bueno, lo de Plácido de Sá Carvalho marca un camino, una posibilidad, una salida. No es sostenible la solución formal si las penas son ilícitas, tienen que cesar y no tiene que haber penas. Es un absurdo,
es también estar alucinando una realidad, es imposible. Pero sí lo que tenemos que seguir peleando por estas conquistas. Y respecto de algunos temas que se manifestaron en materia de compensaciones y en materia de prueba, creo directamente que, dada la responsabilidad del Estado que tiene en una institución total a una persona, lo que se invierte es la carga de la prueba. Cualquier daño en la persona, el Estado tendría que probar, sería el Estado que tendría que probar que no se debe a una autolesión. Bueno, autolesión que a veces incluso puede deberse a las mismas condiciones. Si alguien desesperado se rompe la cabeza contra los muros, naturalmente que sí será una autolesión, pero con características muy particulares. Y en segundo término, que no responde a la concreción de un riesgo devenido de la situación de institucionalización, ¿no? Es decir, uno se puede resbalar en la casa o se puede resbalar en la calle, pero mientras no sea resultado de un riesgo específico. Es decir, esas son las dos cosas que tendría que probar el Estado. Fuera de eso no importa la autoría, no importa, ni siquiera puede ser que incluso no haya autoría ni responsabilidad de ningún funcionario, por lo menos de ningún funcionario de seguridad. Tampoco pensemos que los funcionarios de seguridad, dada la precariedad de medios, pueden no ser responsables de algunos daños. Por lo menos los funcionarios de seguridad inmediatos. Así como un médico que tiene que hacer lo que puede hacer en el medio de la montaña, sin otros recursos, no es responsable. Sí, porque bueno, sí, objetivamente lo que hace no es conforme a la regla del arte médico, pero no podía proceder conforme a la regla del arte médico como si estuviese en un policlínico en el medio de una ciudad. Bueno, tampoco el funcionario penitenciario al que se le priva de recursos, tiene una precariedad de recursos, no es penalmente responsable, pero sí es responsable el Estado. Eso no cabe la menor duda. Entonces, es absurdo pensar que no tengo que probar la responsabilidad de alguien. A veces no es necesario probar la responsabilidad de alguien. Todos sabemos la precariedad de medios con que se transportan presos, todos sabemos las condiciones en que funcionan los celulares, los vehículos de esa naturaleza, etc. Y bueno, los daños que pueda sufrir una persona no se le pueden imputar particularmente al chofer del ómnibus, del aparato ese, del vehículo ese. De modo que no se requiere de ninguna manera responsabilidades de tipo personal en este caso, aunque podría ser de funcionarios de mayor nivel, pero en ese nivel no. Entonces es absurdo hacer depender una compensación de ese tipo de hechos. Penas ilícitas, bueno, tenemos todas, de alguna manera. El asunto es estar peleando permanentemente para bajar el nivel de ilicitud de esas penas, de esas sanciones. Las penas ilícitas, hace mucho que lo escribí, que las penas ilícitas son penas. Es decir, por el hecho de ser ilícitas no desaparecen. Sería un extremo idealismo hegeliano decir que lo prohibido no existe. Lo prohibido, si se concretó, existió. Y en consecuencia, la solución es encontrar una compensación o hacerse cargo de la reparación que corresponde. En este sentido, creo que abrir el camino de las compensaciones no es fácil en la jurisprudencia. Es un problema que no lo abordan los sistemas dogmáticos que importamos, porque no son propios de ellos, no los conocen en el hemisferio norte por regla general, si los conocen son excepcionales y no les dan mucha importancia, pero nosotros es una temática demasiado frecuente en la región. En fin, en líneas generales diría que nuestra función en el ámbito teórico y en el ámbito práctico, las de ustedes, es una función de contención. El derecho penal
El derecho penal es una construcción, no es la ley penal. Es la construcción que hacemos o que intentamos hacer para que los jueces la apliquen. Ese es el saber penal. Y como les decía al comienzo, creo que siempre hemos procedido al revés. Hemos comenzado por el delito y nos hemos olvidado de la pena. Si ustedes toman las obras de derecho penal, van a encontrar un enorme desarrollo de la teoría del delito y una teoría de la pena totalmente atrofiada. Totalmente atrofiada y donde se repiten lugares comunes de un libro a otro, donde estamos hartos de ver la clasificación de teorías de la pena, etc. Y una tendencia a normativizar todo. Se normativiza todo, hasta el dolo se normativiza. Sí, normativicemos el dolo. El dolo es una cuestión normativa. Sí, también los autores son cuestiones normativas y también las penas son cuestiones normativas. Y así nos quedamos viviendo en un mundo normativo que cuando lo bajamos a la realidad tiene estas consecuencias, ¿no? Es decir, creo que enseñando esa dogmática jurídico-penal lo que estamos haciendo es un hermoso entrenamiento esquizofrénico de nuestros profesionales. Les estamos enseñando a vivir en el mundo normativo. Claro, hasta que un día el mundo real se lo va a llevar por delante, ese es otro problema. Pero bueno, y esto no es una mera observación. Esto es, si nosotros partimos, como les decía hace un rato, de teorías del conocimiento idealistas, y de algunas teorías del conocimiento extremadamente idealistas, o si partimos de unas teorías del conocimiento realista. En la medida en que hagamos lo último, y vamos a incorporar una realidad. Y la realidad es que el ejercicio de poder punitivo no se puede definir positivamente. Es todo aquel ejercicio de poder que no entra en un esquema reparador, que no entra en un esquema de coerción directa para detener un proceso lesivo en curso inminente, que no entra en un esquema terapéutico auténtico, que no entra en un esquema conciliador auténtico, es decir, todo aquel esquema, todo aquel ejercicio de poder punitivo que no resuelve conflicto, sino que se ejerce difusamente en la sociedad, y no siempre por vías institucionales. Eso es lo que debemos contener, y es la proyección importante del derecho penal. Porque si no lo contenemos, desgraciadamente el poder punitivo se expande sin límite. Quien crea que ejercemos poder punitivo está alucinado. Si desaparecemos todos nosotros, desaparecen los tribunales, desaparecen los códigos, desaparece la facultad de derecho, todo, el poder punitivo se expande sin límite. Y a las pruebas me remito. ¿Qué es o qué pasó en todos los genocidios del siglo pasado? Poder punitivo neutralizado. No hubo poder jurídico de contención. Y eso fue un genocidio. ¿Y quiénes lo hicieron? Policías. ¿Qué era la KGB? Una policía. ¿Qué era la Gestapo? Una policía. No, me dirán algunos, bueno, pero hubo genocidios cometidos por fuerzas armadas, sí, pero no en función bélica, no en función de guerra, en función policial. Entonces, asumir la función de contención, de acotamiento del ejercicio de poder punitivo, lo que ustedes están haciendo es asumir la verdadera función del derecho penal, que es importantísima. Es la función preventiva de genocidios, es la función de defensa del Estado de Derecho. Estado de Derecho que siempre va a ser precario, sí, ya lo sabemos, pero es el Estado de Derecho en que vivimos. Y es, como todo Estado de Derecho real, va a ser defectuoso. Pero esto confirma una vez más lo de Rudolf von Jhering, el derecho es lucha, y hay que luchar todos los días. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor, por sus palabras. Abrimos el espacio para preguntas.
Y arranco con una de Gerardo Moreno, que la dejó aquí en el chat. Dice, para el doctor Zaffaroni, ¿qué reflexión le merece el reciente fallo Berbisky de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Bueno, el Berbisky ha quedado abierto, y en tal sentido, sí, la Corte Suprema puede bajar la línea, pero después, ¿qué se hace abajo? Ese es el problema. Yo no me olvido que el fallo Berbisky ha tenido en algunos momentos, no en el momento primero, pero en algunos momentos posteriores ha sido muy positivo. Pero reconozco que ese efecto positivo, no puedo ignorarlo, fue cuando, bueno, Felipe Solá era gobernador, entendió la cosa, se hicieron los acuerdos, las mesas, etc. Y se bajó el número de presos. Bueno, pero para eso se necesita una magistratura que no tenga miedo. Y lamentablemente, nuestros partidos políticos únicos de medios, y los inescrupulosos de siempre, naturalmente, lo que tratan es de infundirle miedo a los jueces. Ese es el asunto. Muchas gracias, doctor. Esta pregunta no tiene un destinatario ni destinataria específico, pero calculo que podrá responderla el doctor Todarello o la doctora Berterame. En materia de compensaciones, doctrina y jurisprudencia para recomendar. Bueno, si quieren... El micrófono, perfecto. No, un breve paneo sobre algunos elementos por ahí que pueden ser importantes. Hay algunos precedentes jurisprudenciales, como por ejemplo el precedente Núñez, Brian Núñez, de la Cámara Nacional de Casación Penal, es la Cámara de Casación Nacional, me refiero. Después también el precedente de Reina, de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, el fallo Britos, que fue dictado por el juez de ejecución Axel López. Bueno, pueden buscar todos los artículos publicados y por Pablo Bacani, quien va a estar participando mañana, incluso está hoy también acompañándonos, así que también puede él aportar. Por supuesto, hay textos del doctor Zaffaroni. La tesis doctoral de Pablo Bacani también es un desarrollo absolutamente profundo de la situación. Sí, también hay un compendio de estos casos de la Defensoría General de la Nación. Si quieren pueden, no sé, no sé si está del todo completo, quizás puedan faltar algunos casos, pero creo que los casos más importantes, como bueno, Reina, Núñez, están ahí, en ese compendio de casos. Muy bien, muchas gracias. Sí, entiendo que en el boletín de jurisprudencia están la mayoría de los casos, si no todos los que mencionó el doctor Todarello. Y aprovecho las palabras del doctor Todarello para darle la palabra a Pablo Bacani, que sé que está en la sala, pese a que su exposición va a ser mañana, por si quiere decir algunas palabras o continuar con la reflexión en este espacio de preguntas. No, bueno, primero agradezco a todos y a todas la participación y obviamente a Julieta y a la Secretaría de Capacitación de la Defensoría General de la Nación. Quizás me parece que es importante básicamente quedarnos en dos cuestiones que se dijeron y que obviamente nos permite pensar cada uno de los casos. Es decir, cómo quizás mañana vamos a trabajar un poquito más sobre cómo presentar el caso, cómo individualizar la circunstancia de qué caso estratégico puede ser litigable como compensación.
Pero sí esto que decía Cecilia y Celina, que es muy importante en el marco de la defensa, que es actuar estratégicamente, es decir, sobre todo la Defensoría General de San Nicolás, sobre todo la Defensoría de Ejecución, con Celina a cargo, pudo llevar adelante muchos de los casos que se obtuvieron con resultados donde no hubo un planteo único y aislado del caso de compensación. Recuerdo también que en el caso de Reina Finucci, no sé si Celina lo dijiste, pero hubo una circunstancia muy particular para luchar por ser particular damnificada en la causa y poder de alguna otra manera también a través de esa herramienta ser bastante incisivo respecto de la responsabilidad de los agentes penitenciarios. Si bien en el caso no se tuvo en cuenta, evidentemente son cuestiones que también inciden probatoriamente y también en el caso de los resultados. Es decir, en este sentido, no estamos ante circunstancias en donde, esto lo señala el doctor Zaffaroni muy bien, donde la dogmática, un planteo meramente dogmático nos va a salvar. Vamos a depender muchísimo de la actividad y del activismo que hagamos, no solamente quizás uno, sino en varios sentidos. Y en esta razón, la Defensoría de Casación, también está Agustín Lavalle o Romina Bocchio, ha sido muy importante también para llevar adelante muchos de los casos ante el Tribunal de Casación. Es decir, no actuamos uno solo, sino que tratamos de actuar en conjunto y creemos que ese activismo es lo que lleva a los resultados. Lo mismo ha pasado también con Florencia Heglin al llevar el caso de Brian Núñez. Y también es muy importante dar cuenta de estas circunstancias respecto a la información disponible que el caso tiene. Es decir, me parece muy importante, Guillermo también es un actor fundamental en la Defensoría General de la Nación, como las inspecciones de las unidades penales también es una circunstancia relevante para ubicar el caso en términos estructurales, ¿no? Es decir, en qué unidad carcelaria y qué alcance tuvo la autoría mediata de tortura, como señala el doctor Zaffaroni, en función de la unidad penal existente. ¿Qué trámites de habeas corpus colectivos hay pendientes de la unidad? Y cómo persistió y qué característica de trato esa unidad ofrece a diferencia de otra. Me parece que también esa información que se aporta en el marco de asesoría para llevarla al caso concreto, más allá de la prueba individual, es fundamental, que permite de trabajo en conjunto, ¿no? Muchas gracias, doctor Bacani, por su reflexión. Hay otra pregunta en el chat de Daniela Divilio para la doctora Berterame. Si puede compartir nuevamente los datos del caso al que hizo referencia para poder buscarlo. Entiendo que se está refiriendo al último caso que mencionó de 2019. Sí, es la causa número 94.026 de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, de fecha 19 de diciembre del 2019. Está con el apellido del imputado en este caso, y el recurso en ese caso fue un recurso de casación que hice en carácter de defensora como particular damnificado, o sea, como representante del particular damnificado en este caso, que era la víctima. Y también está como, hay otra causa más, que es el recurso que hizo la agente fiscal, que recurrió la absolución en primera instancia del agente penitenciario, que fue absuelto en juicio oral en primera instancia. Y el caso también que mencioné es el de Reina, que también lo mencionó Pablo y el doctor Guillermo Tomarelo, que es el caso de la Sala 1, del 2 de junio del 2016, no tengo acá el número de referencia, pero bueno, creo que está en el compendio de jurisprudencia de la Defensoría. Hay otros casos interesantes, estos casos que mencionaba Pablo, de estos casos que mencionaba Pablo, que llevamos de la Defensoría, puedo destacar dos más que me resultan importantes. El caso de Reina, ya mencionado, es importante también esto del activismo de la defensa pública, porque ahí también nos constituimos como defensores y patrocinantes de la víctima como particular damnificado de forma inmediata, más allá de los obstáculos que nos pusieron en ese momento, porque también fue una gran discusión en la provincia de Buenos Aires, si la defensa pública
podía o no podía patrocinar a sus defendidos que habían sido víctimas hasta que finalmente se incorporó legalmente en la ley del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires. Una de las obligaciones de los defensores y defensoras oficiales es la de patrocinar a las personas a las que defendemos cuando han sido víctimas de un delito en el marco del proceso penal. De más está decir que los medios y los recursos con los que contamos en la defensa pública para cumplir acabadamente esta función no son suficientes. En general depende, digamos, del compromiso de cada quien. Pero me interesaba destacar, digo, además de Reina, dos casos más. Uno es el de Herrera Raquel, una mujer que fue víctima de abuso sexual en el marco de una requisa en la Unidad Penal 3, a la que se le denegaba la libertad condicional con base en su mala conducta, y la conducta era estipulada por justamente los agentes penitenciarios que le habían sometido a esa requisa inhumana, degradante e ilícita. Y el caso de Gustavo Bellot, otra persona que se había visto afectada gravemente su salud en prisión, y que finalmente le conceden la libertad condicional con base en esta grave afectación que se había causado por la falta de atención médica. Y se hizo mucho hincapié en el tema de omisión, qué es lo que el Estado no hizo para garantizarle a esta persona que se pudiera recuperar adecuadamente de una enfermedad que tenía. Y estos dos casos me parecen importantes, relevantes, sobre todo por los estándares que se utilizan para analizar la responsabilidad estatal. Nada más. Muchas gracias, doctora. Hay una mano levantada del doctor Pablo Corvo. Bueno, muchas gracias. Primero, felicitarlos, excelente, porque uno se lleva muchísimas preguntas y eso quiere decir que hay mucha tela para cortar. Felicitaciones, las intervenciones y el tema, además la temática es apasionante. Mis reflexiones en realidad son dos cuestiones, una específica al doctor Zaffaroni y la otra más a los que de alguna manera u otra integramos este mega estudio jurídico, como él bien definía. La primera es, bueno, a mí particularmente me tocó intervenir en este caso Brites, que es un caso ante el juez de ejecución, pero yo más allá del caso, es un caso donde quiero evidenciar lo siguiente. Me parece que el éxito, más allá de la presentación, no fue en sí mismo eso, según mi percepción, sino que un juez federal, Brites era un asistido mío, y un juez federal le comunica al juez de ejecución que dictó el procesamiento de agentes penitenciarios porque lo habían lastimado, lesionado, habían cometido todo tipo de delitos contra este asistido mío, y el juez federal, me parece que ese es un acto muy proactivo, se lo comunica al juez de ejecución y le dice, en términos simples, fíjate qué tenés que hacer a la luz de los estándares vigentes en materia de el deber que el Estado tiene, digamos, como que el caso me lo presentó el juez federal Casanelo en este caso, y eso me justo calzó con cuestiones que uno tenía, con una tesis de un amigo que ahí participa ahí con Bacán y con todo su equipo, Diego Luna, que tiene una tesis espectacular vinculada con la vigencia todavía de la ley 23070, el 3x2, que se tomaba como referencia para los casos justamente contra la dictadura militar como compensación, y él establece una analogía muy clara entre hechos de violencia institucional asociados a los mismos hechos que justificaron este 3x2 con la ley 23070. Bueno, la cuestión que el caso en concreto, para no agotar, termina saliendo con una negociación con el fiscal con una prisión domiciliaria, pero ahí quería poner en evidencia la intervención del juez federal y esta era la primera inquietud, digamos, ¿cuáles son nuestros desafíos organizacionales de la defensa pública para trabajar en red, para preparar el caso, más allá de la cuestión técnica, jurídica específica? Es decir, creo que ahí hay un desafío, qué sé yo, supongo los defensores que asistían en el marco de aquella imputación, es decir, detectar el caso y presentarlo. Eso me parece como diciendo, ¿cuál es el desafío como organismo, como organización, para trabajar cada vez más finos en estos casos y visibilizarlos? Esa es una primera cuestión. Y la otra, bueno, ya después cuando el doctor Zaffaroni, muy general, es si no tenemos que repensarnos justamente si hay un partido monopólico que es lo comunicacional, si no tendríamos que repensar
también estratégicamente la estrategia discursiva. Digo, sin soslayar, hablamos de la prevención, de la reinserción social, pero es como cuando uno, salvando las distancias, le dice a la gente menos policías en la calle. En el imaginario eso significa disminuir la seguridad ciudadana. Y en rigor, cuando nosotros lo pensamos como un punto de vista más utilitario, pacificar y mostrarle a la gente que cárceles más sanas, más limpias, más pacíficas, nos conviene a todos. Digamos, ¿hasta dónde juega ahí en este rol también que me parece que tiene que tener la organización, una estrategia comunicacional? Digamos, si del otro lado lo que hay es apuntar a la emocionalidad, a lo comunicacional, cuán importante también, más allá del despliegue estratégico jurídico en el caso, es lo comunicacional, para empezar justamente a tender un puente con la sociedad, poner a la víctima, digamos, la víctima en el sentido amplio, ¿no? Pero amigarnos un poco más con eso, me parece esa estrategia cautiva que hay atrás de eso. No sé si se entendieron las dos formulaciones, pero bueno, y agradecido por este momento. Bueno, sí, indiscutiblemente la lucha es comunicacional, pero en esa lucha vamos perdiendo por los monopolios, justamente. Tienen un poder enorme. Quizá la pelea no sea a través de los medios, sino a través de vivencias o a través de comunicación personal, no lo sé. Los medios cuentan con la ventaja de que juegan con la venganza. Entonces lo que están haciendo es una incentivación de la venganza. Ese es el objetivo, el medio, quiero decir. El objetivo no, el objetivo es otro. El objetivo es reproducir y introducir caos social. Eso es. Y si reproducen delincuencia, introducen más caos social. Y como la delincuencia, el sistema penal es selectivo no solo en lo que criminaliza, sino también en cuanto a victimización. Cuanto más pobre se es, más riesgo de victimización se corre. Entonces, ¿cuál es la táctica que usan? Y la táctica consiste en saber que deterioramos gente en estos campos de concentración y los mandamos a robar a la villa. Y la gente de la villa se enoja porque es pobre y le roban, además. En consecuencia, pide más poder punitivo. Ese es el asunto. Y entonces resulta que los excluidos solicitan que le pongan más cadenas. Ese es el asunto. Pero además no solo eso, sino que al introducir las contradicciones en la villa, mientras se matan adentro de la villa, mejor. Porque entonces no pueden dialogar, no pueden tomar conciencia de la situación del estrato, y menos pueden tener una organización y una resistencia coherente. Es una forma de neutralizar la resistencia de los excluidos. Eso lo ve uno en América Latina con una claridad enorme, ¿no? Quizá en nosotros no se ve tanto, pero sí se ve y pasa. En otros países donde la cosa está más avanzada y donde la cautización de la sociedad es mayor, uno lo ve con más claridad. Ese es el mecanismo, ¿no? Por supuesto, no sé, creo que habría dos frentes. Un frente es reforzar el sentimiento de comunidad de los barrios precarios, ¿no? Cuidado, no se maten entre ustedes porque esto beneficia a los otros. Esa es la claridad. Y lo otro, bueno, lo que se puede hacer frente a un monstruo como son los, qué sé yo, Regi Globo, Televisa, Azteca, Mercurio, Comercio, Clarín, qué sé yo, bueno, Nación, qué sé yo. Bueno, son monstruos. Y bueno, lo que podamos hacer hay que hacerlo, ¿no? Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más quería retomar las preguntas del doctor Corvo. Una simple mención. Coincido con Pablo Corvo en el sentido de que es fundamental que desde la defensa pública y también con las demás expositoras en cuanto han subrayado el tema del litigio estratégico y en lo que corresponde a los espacios de detención vinculados al ámbito federal, me parece que, por ejemplo,
hablo de lo que yo conozco, digamos, de forma cercana, pero la Comisión de Cárceles hace pocos días estuvo en un monitoreo, en un trabajo de monitoreo en espacios de gendarmería y prefectura en provincias como Misiones, Corrientes, y allí, digamos, y hay informes que están publicados en la página. Y verdaderamente esos lugares que deberían, digamos, estar destinados a que la persona detenida se encuentre durante horas o pocos días antes de ser ingresado a los complejos penitenciarios, bueno, se perpetúa esa situación de detención durante meses, incluso algunos superan el año, y es muy grave porque no solamente que no reciben ningún tipo de tratamiento penitenciario, desde luego que no son calificados, que no tienen acceso a derechos básicos, directamente no tienen acceso a la luz solar, vinculados a la epidermis, por la falta de acceso, por la falta de consumo de luz solar. Y estamos haciendo un trabajo ahora para que puedan lograr ser, de alguna manera, ir saliendo de a poco, porque claro, las personas que están ocupadas de la custodia de estas personas privadas de libertad sostienen que ellos no están preparados para tener personas privadas de libertad tanto tiempo, y que no tienen las herramientas, que son pocos, que no están los elementos, y entonces estamos tratando de alguna manera que puedan salir durante el día determinada cantidad de minutos. Eso es absolutamente inhumano. Es directamente un trato cruel. A mí me parece que, tomando un poco lo que decía Pablo, deberíamos todos de alguna forma estar conscientes de esto y poder establecer algún tipo de trabajo, de estrategia, para que si no, de alguna manera, si no podemos modificar esa realidad en los hechos, bueno, que se compense, que de alguna manera haya una reparación, porque no es lo mismo estar un año en esas condiciones que en condiciones medianamente normales para lo que puede ser el servicio penitenciario federal en nuestro país, que por supuesto va a ser siempre deficiente, pero evidentemente hay personas que están peores que otras. Me parece que el reconocimiento y un informe de esa naturaleza me parece que puede ser útil para poder establecer algún trabajo estratégico tendiente al reconocimiento de la situación. Bueno, eso, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tabarello. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Aquí estuvieron pasando el enlace a los trabajos de Diego Luna y varios otros dentro del proyecto de investigación de Pablo Bacani. No sé si alguna de las personas que va a exponer mañana, que están también en la sala, Karina Dib, Celia Delgado, ¿quieren agregar algo? Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí. Buenas tardes. Ahora. Buenas tardes a todos. Sí, yo voy a desarrollar un poquito el tema mañana, el tema de las inspecciones judiciales a los centros de detención y el valor que eso puede llegar a tener para litigar estos casos, pero recién me reía un poco con lo que decía Guillermo respecto de esos centros de alojamiento, porque yo lo comparaba, no sé Cecilia si vas a compartir, y creo que está Gerardo y también Celina, por mencionar defensores de la provincia de Buenos Aires, que esa es la regla general respecto de las detenciones en comisaría. Esas condiciones de detención es la regla general respecto de la detención de personas en comisaría y la importancia que tiene para litigar estos casos como casos de trato arbitrario, la acreditación de estas circunstancias. Pero bueno, no me quiero adelantar un poquito a lo que voy a mencionar mañana, pero un poco aparece la paradoja, porque siempre la provincia de Buenos Aires es como el muestrario o el repertorio, lamentablemente, de una gran cantidad de
de casuística terrible para esta situación, y que con muchísimo esfuerzo se viene peleando de la defensa pública. Bueno, Celina es una gran luchadora en ese sentido. Y bueno, solo eso mencionarles, pero bueno, mañana seguimos. Muchas gracias, doctora Dib. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario para hacer o alguna experiencia que compartir. Y si no, estamos cerrando la actividad. Le agradecemos nuevamente a todos los expositores. Plantear una cuestión. Por Sí. supuesto, doctor. Un supuesto. ¿El proceso penal termina con la sentencia o termina con la ejecución de la pena? Ese es un problema que habría que plantear. Y en medio de eso hay algo que, cuando las circunstancias personales, incluso de un penado, cambian, ¿no tendrá que eso que influir sobre la pena? Es decir, concretamente, un sujeto que es condenado en condiciones de salud, etcétera, contrae un cáncer. ¿No tiene eso que ver, de alguna manera, esa circunstancia personal cambiante y sobreviniente durante la ejecución de la pena? Esa es una pregunta que dejo abierta. Y creo que plantea un problema procesal también, ¿quién debe resolverlo? Y creo que sería bueno reflexionar eso también, porque son muchos los casos. Respecto a esto que decía el doctor Zaffaroni, me preguntaba, incluso yendo más allá, digo, de dónde termina el proceso penal, dónde termina ese proceso y si realmente termina en algún momento, ¿no? Es decir, me preguntaría yo. Es interesante el fallo de la Corte Interamericana de Loaiza Tamayo, de cómo, digamos, de cómo influenció en el resto de la vida de las personas vinculadas con ella y con su historia de vida el hecho de haber sufrido y el ser víctima, digamos, de tortura en prisión. Y por eso creo que también este concepto de la historia vital, el proyecto de vida de las personas es fundamental para entender también la necesidad de contener ese poder punitivo y nuestra principal obligación de contención. Pero también lo digo como disparador porque lo dijo el doctor Zaffaroni y creo que el proceso penal no termina. Nada más. Bien, y tiene la mano levantada Elvira Martínez. Bueno, acá más que nada era bueno ver lo que, al hablar todo esto de pena ilícita y escuchar al doctor Zaffaroni y también lo que aportaba de comunicacional, es ver un poco que estamos de empezar por la pena, porque lo que uno termina sintiendo, ahora estoy dentro del ministerio, estoy acá dentro de hace poco, ¿no? Formando parte del Ministerio Público de la Defensa, en una defensoría. Anteriormente tuve experiencias como defensa en la ejecución de la pena, entonces eso me llevó a traer mucho de ver las situaciones carcelarias y esa sensación de ir un avance pero en círculo, ¿no? Frente a eso que uno va a las unidades carcelarias tratando de ponerlo mejor en cuanto a que esa salida transitoria, en que esa ejecución sea, ese egreso sea de la mejor manera para esa persona y tenga su inserción en la sociedad, y a la vez ver en la sociedad esos reclamos por seguridad, ¿no? Y ahí viene la parte comunicacional y el exceso en las garantías que tiene en general la sociedad, ¿no? Y ese mal concepto. Entonces creo que a veces estamos, como diciendo, no termina el proceso, ir caminando en círculo, donde todo este esfuerzo de ir en lo jurídico a una pena, una condena, primero a segunda instancia, la parte de la pena, y después
sale la persona y nuevamente se vuelve a comenzar, con esas mismas personas. Entonces es como, por eso me parece muy importante, y que no solamente lo entendamos la sociedad, sino que creo que esa parte comunicacional también la tenemos que trabajar mucho en los mismos operadores jurídicos en todos los ámbitos, para que seguir caminando en ese círculo en el que creo, me da la sensación, cuando uno está en la parte de ejecución penal, se percibe. Sí, yo no sé si se me escucha, yo quería una respuesta para el doctor Zaffaroni o por un disparador por el doctor Zaffaroni. ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Sí? Ah, no, bueno, porque me quedé pensando, yo ya había esbozado así muy sintéticamente el tema de la flexibilidad de la pena en la etapa ejecutiva, y creo que tiene que ver con eso. O sea, no sé si existe la pena justa, es un valor relativo, o sea, será justa para el juez, injusta para la víctima, injusta para el imputado, etcétera, etcétera, pero no me cabe duda de que durante la ejecución de la pena cambian las circunstancias, cambian las personas, cambia todo. Entonces, realmente hay que mantener el proceso y mantener la adecuación de esa determinación de la pena durante todo momento. Claro. Por supuesto, siempre que permita retroceder, pero nunca avanzar. O sea, hay un límite en el derecho constitucional, ahí sí tiene que ser rígido, no avancemos, pero todo lo que pueda significar retroceder, sí, especialmente en un Estado que se permite ser selectivo en cuanto a ver a quién persigue, etcétera, etcétera, a quién elige, y no puede tornarse rígido a la hora de mantener sí o sí un número cuantitativo de años encerrada a una persona. Entonces, la coherencia indica que siempre tiene que continuar el proceso hasta el último momento. Muchas gracias, doctora. Bien, no sé si alguien más quiere realizar un comentario. Doctor Corbo. Bueno, perdón por reincidir, pero si me permite, el doctor Zaffaroni consulta, a ver hasta donde nos quiera decir, o es una inquietud personal con el fallo Sarcarvalho. Me parece, a mí, entre otras cosas, me parece muy interesante la distinción que se hace en los delitos. Es decir, que sin perjuicio de la compensación, del 2x1, de la compensación que se hace ante la sobrepoblación que se advierte y se verifica, sí se hace una distinción con determinados delitos y se les exigiría un plus, ¿verdad? Un plus, y ahí se debe ponderar el riesgo, etcétera, otras variables. Digo, si esa distinción, a ver, si se entiende lo que quiero preguntar, ¿tiene que ver con una convicción estrictamente jurídica o también hay algo de, a ver, porque justamente en esto que yo insisto en lo comunicacional, creo que a ver, la solución es socialmente más digerible, a ver si se entiende, cuando se hace esta distinción, que si no hubiera habido esa distinción, más allá del deber ser jurídico. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? Sí, no, es una cuestión atinente a bienes jurídicos. Es decir, uno toma la parte especial del Código Penal. Indiscutiblemente, todos los tipos penales plantean conflictos, pero conflictos que socialmente no tienen nada que ver. Yo siempre digo que le agradecería a alguien que me explique qué vinculación hay, qué analogía hay entre violar a una mujer y librar un cheque sin provisión de fondos. Desde un punto de vista social, de reprobación, de dolor de la víctima, de consecuencias, y nada, no. Evidentemente se comprometen bienes jurídicos que son muy diferentes. Y bueno, una cosa son otros bienes jurídicos y otra cosa es la vida, la integridad física de la persona, la integridad sexual, etc. Bueno, en esos casos hay un deterioro que hizo esa prisión, por así llamarlo, ese campo de concentración deterioró personas. El mal está hecho, no hay nada que hacerle. En ese instituto Plaza de Sarcarvalho, bueno, lo que yo vi no re nada, qué sé yo.
fue un desastre. Cosas insólitas. De repente había una muchacha travesti ahí en medio, le pregunto, bueno, pero ¿y você no quiere estar con...? No, todo Villario junto, no, todo aquí. Bueno, ¿y qué pasa con la garotada? No, yo uso camisinha. Bueno, qué sé yo. Esto en medio de presos que tenían llagas, sarna, fracturas, una cosa desesperante. Bueno, el mal está hecho, y qué sé yo, esa gente estuvo en ese entrenamiento para salir con ese resentimiento, qué sé yo, eso no lo podemos negar, eso, bueno, cuando ese mal está hecho, entonces, bueno, cuéntele 2 por 1 a todo el mundo, pero en los casos de delito contra la vida, bueno, por lo menos, no la peligrosidad, porque eso no creo en la peligrosidad, pero bueno, someta a un peritaje a ver cuál es el grado de agresividad de la persona. La agresividad es algo que se puede verificar. La peligrosidad es un pronóstico para algo que nunca sucedió. Y yo no sé lo que voy a hacer dentro de 10 minutos, ninguno de nosotros lo sabe muy bien. Pero el grado de agresividad, sí, eso se puede verificar. Bueno, la distinción viene a eso. Tengo que medir en esos casos de lesión a la vida o la integridad física de la persona el grado de agresividad. ¿Por qué? Bueno, porque está en juego la vida de otras personas, ese es el asunto. Después la propiedad y eso, bueno, que se le aguante, ¿qué voy a hacer? Es otro bien jurídico menos importante. Pero simplemente la razón criminológica, pero jurídica es esa, ¿no? Hay una diferencia de bienes jurídicos, una jerarquía de bienes jurídicos que tengo que tenerla en cuenta. Considerando que el mal se hizo, parto de un mal realizado, no hay nada que hacerlo. Esa gente sufrió ese daño, y ese daño es un daño reproductor, eso no lo puedo negar. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien más en la sala tenía alguna reflexión para compartir. ¿No? Bien. Bueno, entonces podemos dar por finalizada la actividad de hoy. Recuerden que mañana nos encontramos nuevamente con los otros expositores y expositoras, el doctor Bacani, la doctora Delgado, la doctora Dib y la doctora Alejandra Liaud, que también la vi por ahí por la sala. Y agradecemos nuevamente a los magistrados y magistradas que expusieron el día de hoy. Bueno, los esperamos mañana por el mismo canal a la misma hora y nos volvemos a encontrar. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Gracias a todos y a todas. Gracias, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias.